hoy día vamos a llevar, están haciendo sus resúmenes, ¿no? Cualquiera de sus días me van a enseñar a poner y le voy a avisar a su compañero para que empiecen a subir todos sus resúmenes. Hoy día vamos a llevar prostatitis. Y vamos a hacer un poquito rápido. ¿Qué es la prostatitis? Ya el término prostatitis invade o encierra un conjunto de enfermedades que van a alterar lo que es o van a producir una inflamación y una infección a nivel del parénquima de la próstata. Eso quiere decir que a nivel de la glándula prostática. ¿Ya? Por eso dice aquí que es un conjunto de entidades nosológicas polimorfas de etiología variable, porque tiene varios gérmenes que pueden producir lo que es una prostatitis. Al infectarlo va a producir una alteración difusa a nivel de lo que es el parénquima. Pero también hay que tener en cuenta que no siempre se va a presentar por bacterias, porque dentro de la clasificación van a haber una prostatitis abacteriana más síndrome doloroso. Entonces no siempre va a producir, o no siempre va a estar enfocado por un proceso infeccioso, ¿ya? Esta infección e inflamación en la actualidad se ha vuelto una consulta muy frecuente en urología, y obviamente en medicina general y en medicina interna también, porque los pacientes acuden muy frecuentemente a la consulta por una prostatitis, por una alteración a nivel de la glándula prostática. Y esto ha aumentado más la tendencia por la promiscuidad que presentan en la actualidad los jóvenes, la mayor parte de las personas, ¿no? Porque vamos a diferenciar lo que es la prostatitis de la orquiepididimitis en la parte no etiológica, sino en la parte epidemiológica. Epidemiológicamente se dice que la prostatitis se puede dar en cualquier persona, obviamente del sexo masculino, que empiece su vida sexual activa, desde que empiece hasta que termine. Pero se ha visto que es mucho más frecuente entre la segunda y la cuarta década de vida, quiere decir entre los 20 y 40 años. A diferencia de la orquiepididimitis, que también se presenta en cualquier edad, pero hemos dicho que puede presentarse mucho más frecuentemente a partir de los 40 años. ¿Ya? ¿Cuáles son los gérmenes que normalmente se presentan en las prostatitis? Como ven aquí, es la E. coli. En la actualidad se ha visto el Enterococcus o el Enterobacter Enterococcus fecalis, que también es un germen que va a producir lo que es la prostatitis, que frecuentemente se lo identifica. La clamidia como una enfermedad de transmisión sexual que también produce prostatitis, junto con el uroplasma y el micoplasma, que son gérmenes que frecuentemente se encuentran dentro de lo que son los cultivos, además de la Klebsiella y la Pseudomonas aeruginosa. Pero en cuenta tomen que la E. coli es el más importante. ¿Ya? Esa es la etiología, pero también tenemos factores que van a predisponer a lo que es una prostatitis. Aquí está escrito que es el reflujo intraductal, que es una inflamación cuando la orina va a retornar o va a refluir hacia la glándula prostática, y esta puede producir o puede llevar gérmenes, lo cual va a producir una inflamación y una infección a nivel de lo que es la glándula prostática. El coito anal, lo que les estaba explicando hace un momento. Las tendencias sexuales han cambiado bastante, ¿no? En la actualidad, mucha parte de los jóvenes quieren experimentar formas de sexo distintas. Entre ellas es el coito anal sin protección. El tener contacto directo con las heces fecales donde se encuentra la E. coli predispone a que exista más una prostatitis. La instrumentación. ¿A qué se refiere la instrumentación? A la instalación de sondas uretrovesicales que no tengan la asepsia necesaria, que realmente no cumplan con todos los requisitos o parámetros para instalar una sonda. Además de que se le puede hacer una cistoscopía, que es un instrumento que nosotros utilizamos para ver directamente toda la uretra, la próstata y la vejiga. Pero en el momento de la introducción podríamos estar llevando o transportando gérmenes por una mala esterilización del material. ¿No es verdad? La hito y las fimosis. Las infecciones urinarias, obviamente en un paciente varón que tenga una infección urinaria se la considera como una infección del tracto urinario de tipo complicado, porque puede tener una estenosis de uretra, puede tener algún tipo de alteración a nivel vesical que está reteniendo orina, la cual se está infectando, y por contigüedad con la próstata puede migrar los gérmenes y producir lo que es una prostatitis. Y la fimosis, como ustedes saben, se refiere a lo que el prepucio está cerrado y no deja que protruya o se libere lo que es el glande. Esto hace de que cuando un paciente vaya a orinar pueda quedar restos o gotas de orina, lo cual pueda producir una infección a nivel del glande, produciendo lo que es una balanopostitis,
y estos gérmenes de esa varanopostitis migren por la uretra hacia la próstata. ¿Ya? Entonces, esto tenemos esto. Las micciones disfuncionales. ¿A qué se refieren con micciones disfuncionales? Alteraciones en la micción, como una vejiga neurogénica. Las vejigas neurogénicas, que son de tipo espástico o de tipo flácido, pueden presentar o pueden producir alteraciones a nivel de lo que es la eliminación de la orina, produciendo infecciones urinarias y eso produciendo infección a nivel de la glándula prostática. Alteraciones inmunológicas. Esto también va a alterar en el paciente. Si su sistema inmunológico está alterado o está bajo o está deficiente, obviamente va a haber una mayor proliferación y mayor posibilidad de infección a nivel de lo que es la glándula prostática. Anormalidades del piso pélvico. ¿A qué se refiere con esto? Ustedes saben, bueno, les he explicado que pueden tener un paciente que sufrió un accidente de tránsito y tiene una fractura de pelvis. La vejiga tiene esta forma, asimilemos esto. Si hay una fractura de pelvis, esta forma se va a alterar de una u otra causa, se puede lateralizar o puede haber como un chinchón o le puede formar alguna deformidad a nivel vesical, lo cual va a producir retención de orina. La retención de orina en la vejiga produce sedimento y ese sedimento se infecta. Entonces, las fracturas de pelvis pueden alterar la formación a nivel del piso pélvico, produciendo lo que son las prostatitis también. La cistitis intersticial. ¿Se acuerdan que les he hablado de esta enfermedad cuando estábamos hablando de trastornos de la micción? Esta cistitis es muy frecuente en mujeres, principalmente. No se da tanto en varones, pero se puede presentar. Y si en el momento que se presenta esta infección o esta alteración de la vejiga, yo les había informado o les había hablado que es abacteriana, no tiene ningún tipo de germen. Se le hace todos los estudios posibles, pero nunca te va a salir un germen o te va a dar un dato específico para pensar una cistitis intersticial. Lo único es hacer una biopsia y ver si es que nos reporta una cistitis intersticial. Pero si hay una inflamación total de la vejiga, un dolor a nivel vesical, obviamente va a afectar también a la glándula prostática, produciendo una prostatitis abacteriana también, pero con mucho dolor en el paciente. Entonces, estas son las causas que van a predisponer a que exista una prostatitis. Tenemos la clasificación. Se dice que hasta 1983 la prostatitis solo se clasificaba en prostatitis aguda y prostatitis crónica. Ya en la actualidad, a partir del 83, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas lo ha dividido en 4 categorías. La prostatitis bacteriana aguda, prostatitis bacteriana crónica, prostatitis abacteriana más síndrome doloroso pélvico, que se puede subdividir en inflamatorio y no inflamatorio, y la prostatitis asintomática. Existen muchas personas que no tienen ningún tipo de síntomas y obviamente pueden llevar a una enfermedad que es la prostatitis, que se la puede encontrar de forma incidental. Entonces, esta es la clasificación. Si yo les pregunto clasificación de la prostatitis, tienen que ponerme esto. ¿Ya? Nada de aguda y crónica. Entonces, vamos a hablar de lo que es la prostatitis aguda bacteriana. Esta inflamación representa más o menos un 5% de lo que son las enfermedades de la glándula prostática. No es muy frecuente porque los pacientes normalmente no acuden a la consulta por síntomas a nivel de la glándula prostática. Solo acuden cuando realmente el dolor es intenso y no les puede dejar ni sentarse. ¿Qué se va manifestando en estos pacientes? ¿Cuáles son las vías de acceso a nivel de la prostatitis bacteriana aguda o en cualquiera de las prostatitis? La vía ascendente, hematógena y la vía linfática. ¿Qué síntomas van a presentar estos pacientes con prostatitis aguda bacteriana? Lo más importante es la fiebre. Estos pacientes siempre se van a manifestar con fiebre y escalofríos. El dolor lumbosacro suprapúbico, que es muy intenso en estos pacientes cuando tienen una prostatitis aguda bacteriana, el malestar generalizado, va a presentar síntomas irritativos como una polaquiuria, nicturia, incontinencia, urgencia miccional. Como dice en esta parte, va a presentar un prurito uretral, puede presentar disuria también. Las alzas térmicas que no las van a poder cuantificar, y una bacteriuria, puede presentar una bacteriuria asintomática o sintomática parenquimatosa, perdón. La bacteriuria van a encontrar ustedes en un examen de orina que va a tener un montón de bacterias con muchos síntomas
principalmente la temperatura o las alzas térmicas y los escalofríos en este tipo de pacientes, en la prostatitis aguda bacteriana. ¿Cómo se lo va a llegar a diagnosticar o cómo vamos a diagnosticar esto? Principalmente vamos a asociar la clínica con la fiebre y los escalofríos. Eso es lo que más nos va a llevar a ver si este paciente tiene o no tiene una prostatitis. Buscar un síndrome mencional. ¿Qué se requiere? A buscar esos síntomas que al paciente le molestan, la polaquiuria, la disuria, todo ese tipo de cosas tenemos que buscar si existe dificultad para orinar, si hay dolor a nivel de la eyaculación, si existe dolor a nivel de la cadera, si ese dolor se irradia a todo lo que es la pelvis o la región del pubis o el suprapubis, para ver si realmente es muy molestoso ese proceso inflamatorio que está presentando el paciente. Y lo más común para diagnosticar es el tacto rectal, que se recomienda que no se debería realizar en una prostatitis aguda bacteriana. Si es que ustedes tienen la práctica necesaria, pueden hacerlo. ¿Por qué no se recomienda? Porque en el momento de hacer el tacto rectal ustedes pueden introducir el dedo hacia la glándula prostática, produciendo una perforación de la cápsula y haciendo que eso sería una urgencia y tengamos que entrar al quirófano para reparar. ¿Por qué? Porque la prostatitis aguda bacteriana está confusa, o sea, es un absceso, está muy inflamado, muy adolorido, por lo cual es más complicado el manejo. Pero si tienen práctica y si saben hacer un tacto rectal y si quieren hacerlo, pueden hacerlo con mucha delicadeza. Yo siempre les recomiendo, hagan cuenta que este es el ano, el dedo, el pulpejo hacia abajo, para tocar primero el recto. Ustedes tocan el recto y van a sentir el calor. Y siempre que sospechen de un paciente con prostatitis, hagan esto. Y obviamente siempre van a sospechar de un paciente que venga con síntomas obstructivos o irritativos, que tenga 40 o 45 años, van a pensar en una prostatitis, no van a pensar en una hiperplasia prostática, ¿no es verdad? Entonces introduzcan el dedo con el pulpejo hacia abajo. ¿Para qué? Para que puedan sentir el calor local del recto. Ese calor debería estar en la próstata. Entonces, al girar el dedo y tocar la glándula prostática que está dirigida hacia el pene, entonces cambiará la temperatura. Ahí ustedes sentirán si hay una diferencia de temperatura o no para poder diagnosticar. Porque en el tacto rectal tenemos que buscar calor, tenemos que buscar dolor principalmente. Obviamente buscar el aumento de volumen, o sea, la tumoración. La próstata tiene que ser aumentada de tamaño, porque por edades se manifiesta la próstata que más o menos son 20 gramos del tamaño normal hasta más o menos los 30 años. A partir de los 30 años, con cada 10 años aumenta 10 gramos. O sea, de 30 a 40 ya sería 30 gramos, ¿no? De 40 a 50 sería hasta 40 gramos, y así sucesivamente. Entonces tienen que buscar ese aumento de volumen, tienen que buscar la sensibilidad, si existe dolor o no existe dolor, tienen que buscar la temperatura, si está muy caliente o no está muy caliente. ¿Ya? Eso es lo que se busca. Si lo van a hacer, si van a realizar un tacto rectal, igual, o sea, aunque no sospechen de cualquier tacto, aunque sea para una próstata, siempre háganlo de la forma más delicada posible, porque realmente debe ser incómodo. La verdad, nunca me han hecho un tacto rectal, pero supongo que debe ser incómodo y al paciente le debe doler. Entonces, en las agudas está contraindicado, pero si tienen la práctica, realícenlo con mucho cuidado. ¿Ya? Ese es el principal método de diagnóstico, un tacto rectal. Porque después de eso, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Para confirmar nuestro diagnóstico tenemos que pedir varios laboratorios. Entre está un hemograma, una tinción GRAM para buscar gérmenes de una enfermedad de transmisión sexual. Podemos pedir un cultivo, un cultivo de orina, un cultivo de la sangre, o sea, un hemocultivo. ¿Por qué? Porque puede llegar a presentar sepsis. La prostatitis aguda realmente severa cuando se presenta en los pacientes. No se presenta muy a menudo, por eso es que solo representa el 5% de los pacientes. Antígeno prostático, tienen que pulsar una citología de células, los polimorfonucleares a nivel de la orina, citología de orina, tienen que pedir una citología del flujo prostático y tienen que pedir un análisis o un estudio histopatológico de las células o de las secreciones que se puedan obtener a nivel de lo que es la glándula prostática. En resumen, tienen que pedir los laboratorios necesarios: enfermedades de transmisión sexual, ego, cultivo de orina, cultivo de líquido seminal. Eso prácticamente les va a dar el diagnóstico. Siempre pidan los estudios necesarios a sus pacientes.
y más dependiendo de la clínica. Una vez que ustedes diagnostiquen, en este caso no se hace ecografía. Algunos médicos y algunas personas les dicen, le haremos una ecografía transrectal. Lo mismo que les digo, si ustedes meten un transductor por vía rectal, pueden llegar a hacer perforar la próstata y esto se va a complicar. La ecografía transrectal sí se utiliza en las otras que les voy a explicar ahorita, pero en la aguda hay que evitar. Y si le hacen una ecografía o piensan que pueden hacer una ecografía, piden una ecografía suprapúbica, que no sea invasiva, que no sea transrectal, una ecografía renal vesical prostática, como se pide para las hiperplasias prostáticas, pero básicamente nos basamos en lo que es un cultivo de orina, un cultivo de líquido seminal, un examen general de orina y un hemograma para ver si existe algún tipo más de alteración a nivel de la sangre. ¿Ya? En base al tratamiento, si el paciente se encuentra en muy mal estado general, deben ingresarlo a un hospital. Vuelvo a repetirles, como es tan bajo el porcentaje no se presenta mucho, pero cuando se presenta es muy molestoso para el paciente, por lo cual casi siempre se los interna. Pueden hacer manejo ambulatorio, pero si los internan, tienen que ponerle una sonda si amerita el caso. ¿Por qué se amerita? La inflamación puede producir obstrucción en la salida de la orina, entonces tienen que cateterizar a ese paciente. Tienen que ponerle una vía periférica, ¿para qué? Para hidratar al paciente. Y obviamente se inicia lo más importante, que son los analgésicos en estos pacientes. Se le tiene que poner el analgésico que necesite y el más fuerte. Pueden ponerle un ketoprofeno, que es muy buen analgésico, el ketorolaco, que también es bueno. Le pueden poner tramadol, morfina, ibuprofeno, diclofenaco, lo que ustedes quieran, pero pónganle un analgésico para que calme ese dolor y esa molestia al paciente. Desde esta parte les voy a decir, ya independientemente, puede ser que lo vean por vía ambulatoria o internado. Cualquiera de los dos casos, pónganles analgésicos y analgésicos fuertes, porque realmente les duele. Después de eso, iniciamos lo que son los antibióticos. Aunque ustedes no tengan resultados del cultivo, es como una orquipidinitis, tienen que iniciar un tratamiento antibiótico. La teoría sigue diciendo de que las quinolonas son los mejores antibióticos a nivel de lo que son las vías urinarias, o sea, a nivel de la glándula prostática. Personalmente yo siempre utilizo lo que son la ciprofloxacina, la levofloxacina o la norfloxacina de inicio de tratamiento de forma empírica, porque ya una vez que tengan los resultados podemos cambiar a lo que son las penicilinas con aminoglucósidos, como son más aminoglucósidos, esto que dice penicilinas más aminoglucósidos se da tratamiento de forma internado. Se le puede dar amoxicilina de 1 gramo más gentamicina de 80 miligramos cada 12 o cada 8 horas, o penicilina más amicacina. Se hace combinación de antibióticos y ahorita les voy a explicar el por qué. Porque se piensa generalmente que puede ser una E. coli y también puede haber una clamidia metida dentro de eso. O las infecciones a nivel de la glándula prostática no es solo de una bacteria cuando es aguda, puede ser de varias bacterias. Ya cuando es crónica tal vez podríamos pensar que solo está causada por una bacteria. Cuando es aguda tenemos que pensar en varias bacterias, por lo cual tenemos que ampliar nuestro espectro a nivel de los antibióticos para poder dar una solución adecuada al paciente. Cuando ustedes solicitan su cultivo, les llega el cultivo, dicen tiene Klebsiella y tiene coli, te dice y resistente a tal cosa, sensible a tal cosa, y son distintos. Por eso es que tenemos que combinar. Pueden combinar las cefalosporinas con las quinolonas, como son una cefotaxima más una ciprofloxacina de 200 miligramos endovenoso cada 12 horas, la cefotaxima de 1 gramo cada 8 horas vía endovenosa. Entonces hacen combinaciones de antibióticos para ampliar el espectro. Eso es de forma internada. Si lo van a manejar de forma ambulatoria, pueden utilizar lo que es una ciprofloxacina de 500 miligramos o una levofloxacina de 750 miligramos. Eso es de forma ambulatoria. Analgésicos antibióticos. ¿Ya? Además de eso, tenemos que darle un tratamiento en base a los alfa bloqueantes, porque esa próstata está congestionada, está congestiva, está dolorosa. Y la única forma, una de las formas de relajar la musculatura lisa de la glándula prostática es la tamsulosina, que es un alfa bloqueante, ¿no es verdad? Entonces se le da tamsulosina a estos pacientes.
el tratamiento de un paciente de prostatitis aguda en un primer inicio tiene que ser más o menos de unas 4 a 6 semanas, los cuales le dice que son de un mes a un mes y medio. En todas las prostatitis, el momento que ustedes hagan tratamiento, el momento de culminar su tratamiento, tienen que solicitar otro cultivo de líquido seminal. Si ese cultivo les sale patológico, continúan con tratamiento de acuerdo a sus resultados. Si ese cultivo sale negativo, inician lo que es un tratamiento de forma profiláctica. El libro que nosotros leímos los urólogos, es el Campbell, te dice que puedes utilizar o cotrimoxazol o puedes utilizar ciprofloxacina vía oral, un comprimido diario. Cotrimoxazol de 480 y ciprofloxacina de 500 miligramos. Pero tienes que hacerlo diario. Todos los días tiene que tomar una pastilla el paciente. Y este tratamiento dura de 6 a 8 meses, siempre y cuando no existan recidivas. Lo cual, dice, tiene su cultivo negativo, inicia su tratamiento profiláctico, al mes, a las 2 semanas o al mes hay que solicitar un nuevo cultivo, de forma seriada. Si usted está pidiendo cada 2 semanas tiene que ir su paciente con su cultivo hasta que culmine los 6 o 8 meses. O cada mes tiene que ir con su cultivo y decirle, doctor, está negativo, sigue con la ciprofloxacina. ¿Por qué? Porque puede haber momentos en los que se reactiven esas bacterias, especialmente la E. coli, porque la E. coli no muere, ¿no es verdad? La E. coli no la pueden erradicar. La E. coli tiene muchas barreras de protección, y ahorita les voy a explicar de una, que son los biofilms, por ejemplo, que son unas capas que recubren toda la bacteria, que esto impide o hace que los medicamentos no tengan la acción necesaria sobre el germen, por lo cual no muere. Entonces, por eso se pide cultivos de líquido seminal de forma seriada. Eso no se olvide, la mayor parte de los médicos, y me incluyo porque yo antes de que haga urología hacía lo mismo. Tienes prostatitis, toma esto, chao, y nos vemos, y nunca más lo volví a ver. Venía, pero me sigue doliendo, pero ya no tienes nada, según yo, ¿no ve? Pero ya al momento que entré a la especialidad, me enseñaron sobre esto y empecé a leer, y obviamente el libro sí te dice eso, te dice que tienes que hacer cultivos seriados, te dice que tienes que darle profilaxis al paciente y que tienes que hacerle un control riguroso, porque la prostatitis, chicos, es demasiado difícil de tratar. Es por eso que la recomendación más que todo va para los varones. Si tienen tendencias sexuales diferentes, no pasa nada, o sea, todas las personas quieren experimentar cosas distintas, pero háganlo con protección, porque el momento que les dé una prostatitis y tengan sintomatología, realmente van a saber cuán molestosa es esta patología. Tenemos complicaciones dentro de lo que es la prostatitis aguda bacteriana, que puede producirte una bacteremia, bacteria en toda la sangre, una sepsis generalizada, una epididimitis y o orquitis en los pacientes. Se puede volver una prostatitis crónica porque estamos haciendo un mal tratamiento y un mal manejo del paciente. Puedes hacer un absceso prostático que obviamente va a llegar a un proceso quirúrgico que es mucho más complicado para el paciente. Por lo cual tenemos que tratar de diagnosticar de la mejor forma y hacer el tratamiento de la mejor forma posible. ¿Ya? Aquí en la prostatitis bacteriana les voy a explicar sobre los gérmenes más comunes, porque así como en la bacteriana, también en la aguda están estos gérmenes, que son 3. Si yo les pregunto en su examen cuáles son los gérmenes que se presentan más frecuentemente en una prostatitis, si les pongo crónica o aguda, no importa. La respuesta tiene que ser que son la E. coli, el Enterococcus fecalis, y la clamidia, porque son los 3 gérmenes que más frecuentemente están produciendo prostatitis actualmente. ¿Qué es una prostatitis crónica bacteriana? Es lo mismo, básicamente, solamente que se presenta mayor a los 3 meses. ¿Ya? La sintomatología o la inflamación del parénquima es mayor a los 3 meses después de haber sufrido un proceso infeccioso. Es crónico, persiste durante al menos unos 3 a 6 meses, como dice la diapositiva. Generalmente está causada por el mismo patógeno y se mantiene, o sea, por un patógeno similar todo el tiempo, y obviamente si se ha vuelto de una prostatitis aguda va a ser el mismo patógeno que va a producir la infección
que generalmente es la E. coli, ¿ya? Se va a caracterizar principalmente por la presencia de cultivos de líquido seminal positivos. En estos pacientes sí o sí que se les pase cultivos de líquido seminal de forma seriada, ¿ya? Representa, dice, más o menos el 5 a 10% de las enfermedades de la glándula prostática, o sea, que los pacientes que acuden con prostatitis, en su mayoría pueden ser una prostatitis crónica. Como les dije, la E. coli es el más frecuente, en un 80%. Tiene antecedentes de infecciones urinarias o puede haber antecedentes de infecciones urinarias recurrentes en el paciente por una hiperplasia prostática, por una estenosis de uretra, por una alteración en la vejiga, una disfunción de la vejiga y una bacteriuria incidental que se refiere a la instrumentación. Por eso les digo, es prácticamente algo muy similar a la aguda, diferencia que esta no va a presentar fiebre en una primera instancia, porque dentro de sus manifestaciones clínicas principalmente tenemos el dolor perineal y el dolor escrotal en estos pacientes, que es intermitente, que normalmente no es mantenido o sostenido ese dolor. Se presenta de forma intermitente, ¿ya? Y algo muy importante en la prostatitis aguda son las disfunciones o alteraciones sexuales. Los pacientes comienzan con una impotencia sexual, disminuye su libido sexual o no pueden tener erecciones sostenidas. Presentan eyaculación precoz y presentan infertilidad. Esas son las tres manifestaciones que obviamente se dan cuando ya es muy crónico y está muy largo el proceso de esa prostatitis. Muchos pacientes, vuelvo a repetir, les presentan un dolor en la eyaculación, pero dicen que según ellos es algo normal y no acuden al médico. Y ahí las bacterias están proliferando a nivel de la glándula prostática, produciendo esto principalmente. Los pacientes vienen por eyaculación precoz a la consulta. Te vienen y te dicen, yo era normal, tenía relaciones sexuales normales, pero ya últimamente apenas estoy empezando y ya estoy terminando. Entonces, eso es una eyaculación precoz. Empiezas a hacer más indagación y te das cuenta que puede ser una prostatitis crónica. ¿Ya? Obviamente tienen alteraciones a nivel del líquido seminal. El líquido seminal es blanco nacarado, pero puede haber líquido seminal que sea verdoso, que sea amarillo, que tenga olor fétido, ¿no es verdad? Y obviamente producen infertilidad. Si se le hace un espermatograma, puede haber alteración a nivel de las formas de los espermas. Los trastornos urinarios como la disuria, polaquiuria, nicturia, urgencia, incontinencia. Y al tacto rectal es más inespecífico. En la aguda pueden buscar lo que es la temperatura alta, en la crónica no. Existe leve cambio de temperatura en lo que les decía, ¿no? La base del recto y la próstata es muy leve. Tienen que practicar bastante, obviamente, o hacer muchos tactos rectales para que puedan diferenciar o puedan percibir esa diferencia de temperatura. Normalmente se la percibe como una glándula prostática normal, sin ningún tipo de alteración. Pero el paciente, si le hacen un cultivo de líquido seminal, ahí es donde ya se puede ver las bacterias. ¿Cuáles son los microorganismos frecuentes? Son estos 6, pero vean que la E. coli y el Enterococcus faecalis, aquí le he puesto un asterisco porque dice que se relacionan mucho más, obviamente, con las relaciones sexuales por vía rectal sin protección. Y es por eso que se han vuelto más frecuentes, es por eso que se han vuelto más comunes. ¿Ya? Existen otros que son la clamidia, el trachomatis, el uroplasma, el micoplasma, el micobacterium tuberculosis, que también puede producir una prostatitis, que son gérmenes que se van a observar en este tipo de pacientes. La incidencia de 5 a 10%, la mayoría de esta prostatitis crónica sí puede ser monocrónica. ¿Ya? Solo puede haber un germen, pero este germen se puede ir replicando. Yo siempre trato de explicarles a mis pacientes porque igual por la experiencia se van dando cuenta. Van dando cuenta que esta es su próstata y estas son, el primer germen que ha salido es esta hoja. Cuando ustedes les hacen tratamiento antibiótico, están matando este germen y posiblemente otros que existan ahí, que están durmiendo. Cuando ustedes les hacen un cultivo, solo sale un germen si es una prostatitis crónica. Si es una aguda, puede salir 2 hasta 3 gérmenes. Por eso es polimicrobiana y esta es monocromiana. Pero mataron esto y salió otro germen que estaba dormido.
hicieron antibiótico, puede ser que hayan matado a otros tantos, y sale otro germen, y sale otro germen. Por eso ustedes tienen que pedir cultivos y seguir con tratamiento antibiótico hasta que salga negativo. Siempre tienen que hacer eso, de los cultivos de líquido seminal hasta que este salga negativo. Entonces, como les decía, el más importante es la E. coli, y la E. coli tiene esto, que son los biofilms. Los biofilms es como una capa que recubre toda la bacteria, y esta capa obviamente produce de que los antibióticos no actúen de una forma adecuada a nivel de la bacteria. Tienen un montón, tiene una molécula que liberan la E. coli, que es la adesina, que hace que se adhiera bastante a lo que es las células. Tienen son productores de beta-lactamasas, ¿no ve? Entonces les voy a explicar eso de los factores que ayudan a la bacteria que puede infectarnos más cuando hagamos infecciones urinarias, pero entre todos estos, los biofilms son los más importantes, que hace que no puedan actuar de una forma adecuada, y es lo que protege a la bacteria y lo que hace que esta prostatitis sea tan difícil de tratar y tan difícil de manejar en los pacientes. ¿Cómo se lo va a diagnosticar? De la misma forma: sedimento urinario, cultivo de orina, cultivo de líquido seminal. Pueden hacer una citología explorativa de la próstata, un PSA total, se le puede hacer una urodinamia para ver si no hay algún tipo de alteración a nivel de la funcionalidad de la vejiga. En este caso, sí se hace una ecografía transrectal o una ecografía renal vesical para descartar lo que es el cáncer de próstata. Se hace una prueba que es la prueba o el test de Stamen, Mears-Stamen, que son la prueba de los 4 vasos. Es esta la prueba de los 4 vasos. ¿Para qué nos sirve? O sea, hay que mandar 4 muestras de orina a un cultivo. Se le hace orinar al paciente en un primer vaso, la primera orina, o sea, lo primero que va a salir, el primer chorro, 10 ml. ¿Qué vamos a buscar en esos 10 ml? Bacterias o gérmenes que se encuentran a nivel de la uretra. Se le hace orinar en otro vaso, otros 10 ml, que se buscan los gérmenes, en teoría, de la vejiga. Para el tercer vaso, previo al tercer vaso, tenemos que hacer un masaje prostático. Tenemos que hacer que esa glándula prostática funcione o exfolie sus bacterias, en teoría, y el tercer vaso que orine 10 ml, vamos a buscar gérmenes de la glándula prostática. Y por último, se hace orinar en un cuarto vaso buscando gérmenes de las vías urinarias altas. ¿Qué es lo que está explicado aquí? Eso es lo que se hace en la prueba de Stamen. Y esta nos ayuda mucho, se sigue utilizando bastante, porque hay gente que no tiene dinero para pagar un cultivo, no sé, otro tipo no tenemos tal vez un cultivo de líquido seminal, o hay gente que no quiere realmente hacerse el cultivo de líquido seminal. ¿Por qué? Porque quiere evitar realizar una masturbación o ese tipo de cosas. Entonces esta prueba sí siempre nos va a servir para que podamos diagnosticar algún tipo de alteración patológica a nivel de la glándula prostática o de vías urinarias, de la prueba de los 4 vasos. En la prostatitis crónica es donde se utiliza más. ¿Cuál es el tratamiento? Como les estaba diciendo de los biofilms, tenemos que buscar un antimicrobiano, un medicamento que tenga una forma, tamaño molecular adecuada, fijación molecular, hipersolubilidad, ionización, el pH que sea gradiente, que pueda ayudarnos realmente a combatir la bacteria. Y entre esos medicamentos, como les dije, había mucha resistencia a lo que es el cotrimoxazol, la ampicilina y la amoxicilina de la E. coli. En la actualidad se ha demostrado que ya el no uso del cotrimoxazol anteriormente, el no uso del cloranfenicol, el no usar tanto ya amoxicilina para las infecciones urinarias por E. coli o por las alteraciones de vías urinarias por E. coli, ha presentado ya mayor sensibilidad en la actualidad, por lo que están recomendando que se puede utilizar cotrimoxazol. Pero si pueden evitarlo, mejor, porque ¿cuáles son los mejores ahora? Son la cipro, la levo, la doxiciclina. Y aquí lo vuelvo a poner el cotrimoxazol porque realmente ya hay mucha sensibilidad en la actualidad. Antes utilizaban mucho cotrimoxazol, por eso se ha perdido la sensibilidad. Ahora se está utilizando nuevamente. Lo que está perdiendo sensibilidad, en todo caso, es la cefixima, porque los médicos en la actualidad agarran, ven una infección urinaria o ven algo